Ok, bueno, comencemos, queridos colegas. Auditoría financiera basada en riesgos con inteligencia artificial y analítica de datos. ¿Ok? Mi nombre es William Espinosa King, creo que algunos sí me conocen, quizá otros es la primera vez con la que estamos compartiendo este tipo de talleres. Simplemente me presento, estoy ya en esto de la auditoría por casi 30 años, ¿no? La mitad en externas, en firmas internacionales como Price, Ernst Young, KPMG, seguramente las deben conocer. Y la otra mitad de mi carrera profesional he estado con auditorías internas, ¿no? He ido con banca, he ido con mercado de valores, he ido con seguridad social también en su momento, ¿no? He estado en Visa, Fortaleza, Caja de Salud de Banca Privada y también en una última oportunidad estuve con Entel, ¿no? Todos los casos como jefe, como gerente de auditoría interna. Así que la herramienta, ¿no? Las metodologías, sobre todo estas innovadoras, las he ido aplicando también en la práctica profesional, ¿no? Así que a medida que vayamos avanzando con el temario, que en un rato se los explico, pues creo que va a ser de utilidad y espero que así lo sea a todos ustedes que también están incursionando, ¿no? Como ver cómo aplico la IA en la auditoría financiera, cómo utilizo esas herramientas como Excel, Power BI, también se los voy a mostrar o algún ejercicio de RStudio, ¿no? Es un poco de código y algún otro tipo de técnicas ya que las podríamos denominar avanzadas, ¿no? Hace algunos años, pero hoy en día son técnicas que ya las tenemos que estar aplicando y seguramente como la tecnología va mejorando cada vez, pues aparecen cosas nuevas y bueno, nos vamos a ir actualizando también a medida que estas mismas van, van mejorando, ¿no? Acá, en una línea de tiempo, les voy a explicar cuál es el contenido del taller. El día uno, es decir, el día de hoy, no, el jueves y el día viernes, vamos a revisar las principales actividades de un proceso de auditoría. Si ustedes conocen muy bien que tenemos planificación, ejecución e informe, es lo que nos hace referencia a las normas internacionales de auditoría en cuestión de la metodología y también, evidentemente, pues la concentración y el punto, yo creo que como piedra angular, podríamos llamarlo, lo que es la metodología basada en riesgos, ¿no? Prácticamente estoy hablando del modelo de riesgo de auditoría. ¿Sí? Entonces, todo gira en torno a ese modelo. Sin embargo, no me voy a quedar ahí. Este taller, obviamente, sí vamos a ver algunos temas conceptuales, pero no vamos a entrar a leer las líneas íntegramente. Yo creo que cada uno lo puede revisar en sus casas, no hay ningún problema porque lo van a entender a la velocidad y algunos ya lo aplican. Entonces, vamos a ir concretamente a la metodología como lo he ido aplicando tanto para auditoría externa y también auditoría interna, ¿no? Ya es un poco más de lo que llamamos gestión. Entonces, el día uno, es decir, hoy vamos a ver lo que es entendimiento de negocio, identificación y análisis de riesgos, control interno, materialidad y riesgo de auditoría. ¿Okay? Si es que existiese algún ejercicio o algún paso que no alcancemos a ver, no se preocupen, lo vamos a ver en el día 2. ¿Okay? En el día 2 vamos a empezar a revisar lo que es el programa de auditoría. Es decir, vamos a aterrizar cómo es que yo traduzco el modelo de riesgo de auditoría en procedimientos y pruebas. Así también vamos a cerrar lo que es planificación. Les voy a mostrar unos modelos de MPA. De hecho, van a ver ustedes cómo ya lo elaboramos con IA generativa, pero tenemos que darle información, tenemos que dar una serie de parámetros como prompts y algunos datos más que nos va a ayudar a tener un MPA mucho más preciso, más resumido. Obviamente un MPA no es un documento extenso, es un documento ejecutivo que contiene las directrices, ¿no? Y los aspectos con los que nos vamos a manejar durante la auditoría. Y evidentemente ahí también se incluye la firma del socio, del gerente, ¿no? Y de los integrantes del equipo. Luego, algo que va a estar muy interesante va a ser cómo y qué estamos haciendo en cuestión de aplicación de varias técnicas en los procedimientos sustantivos de detalle, los sustantivos analíticos y también las pruebas de confianza en controles. ¿Ok? Entonces,
lo que vamos a hacer es empezar a ver técnicas, ejercicios, casos. Les voy a mostrar mucho Excel seguramente, les voy a mostrar acá ya las herramientas de IA que las estamos utilizando en las diferentes auditorías y también algunos lenguajes de programación, por ejemplo, RStudio, lo que ya les estaba adelantando, y Power BI también, ¿no? Como diseñamos algunas dashboards, pero eso lo vamos a ver en la parte quizá de análisis y también al final un tema de reportes, ¿no? Para la presentación. A ver, y en el día 3, que es el día viernes, vamos a ver analítica de datos, algunas técnicas forenses como Ley-Benford. Esta es la técnica de Ley-Benford, si bien ya lo hacemos en Excel, lo podemos hacer mucho más rápido y automatizado en una herramienta llamada RStudio, como les había comentado, ¿no? Luego automatización de procedimientos, ¿sí? Vamos a trabajar con algunas macros acá. Vamos a hablar sobre la redacción de hallazgos de auditoría y el enfoque del Instituto de Auditores Internos para este tipo de informes, ¿no? De mejoras u oportunidades de mejora del sistema de control interno y así también los tipos de opinión y diferentes situaciones a las cuales también yo he logrado participar y también hemos aportado también, ¿no? En el tipo de opinión que se va a emitir para diferentes auditorías. ¿Okay? Entonces, ese es básicamente el contenido y, y bueno, vamos adelante, ¿no? Si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda, pues simplemente ustedes me pueden escribir o activar el micrófono para que podamos tener la conversación respectiva. ¿Ok? Em, vamos a minimizar esto un momentito. Vamos a llevar para este lado. Lo agrandamos para ver el chat. Bueno, entonces voy a ir directamente al punto. ¿Ok? Porque miren, dentro de las NIAs tenemos diferentes tipos de actividades y acá les voy a mostrar cuáles. Todas son importantes, obviamente, pero hay algunas que sí necesitamos hacer una especie de análisis sobre la metodología, ¿no? Como tal. Tengan en cuenta que lo que les voy a comentar básicamente está pues enfocado a lo que son las tres de las Big Four en las que he logrado trabajar. em, y también algo de la metodología también lo extraje de la metodología de las NIEPAI, ¿no? Hoy en día las llaman las NOGAI, las normas globales de auditoría interna, ¿no? En algunos aspectos. Obviamente esto no es auditoría interna, pero sí algunos elementos y herramientas sí las voy a implementar acá, ¿no? Por eso a veces es muy positivo que un auditor externo e interno que conozca de ambas haga una auditoría financiera, ¿no? Porque ya no lo va a ver solamente desde un punto de vista de saldos, sino que lo va a ver desde un punto de vista de operaciones, de gestión, que impactan obviamente sobre la información de los estados financieros, ¿no? Entonces, yo les voy a explicar ese tipo de enfoque, porque no todo es saldo, no todo es, ok, cotejado, todo cruza, ok, excelente y ya está razonable, ¿no? No, hay que ver para adentro, hay que ver muchas cosas que no se ven a simple vista, hay que ver mucho tema de riesgos, es lo que vamos a hablar en un ratito más, y además de esto deriva varias plantillas. Esas plantillas son parte de las metodologías que les había comentado, que también si optan por el certificado yo se los voy a proporcionar. ¿Sí? Por ejemplo, esta que ahorita se las voy a comentar. Bueno, en un proceso normal, ¿no? De auditoría, desde la planificación, pasando por la ejecución y el informe, que son las tres fases de una auditoría financiera según las NIA, dentro de planificación tenemos un pasito previo, ¿sí? Que es la aceptación y continuidad del cliente. Es decir, que antes de iniciar la auditoría tienes que hacer un estudio o un análisis respecto a hacer o no la auditoría o continuar haciéndola, ¿sí? Es decir, de año a año. Si este cliente fue mío la anterior gestión, tengo que volver a hacer un análisis para determinar si continúo yo realizando la auditoría, ¿no? Para el siguiente año. En este sentido, se hacen preguntas como un tema reputacional, un tema de quizá conflictos en la anterior auditoría, quizá conflicto de intereses también con el nuevo cliente, ¿no? Entonces, toda esa depuración se lo hace a un inicio. Una vez que se pasa esa actividad, pues recién entramos, ya después de haber firmado obviamente el contrato y todo ello, entramos a esta actividad muy importante eh, de la planificación,
eh, que se llama entendimiento del negocio, ¿no? La planificación, por lo menos, y esa ha sido una pregunta recurrente en varias universidades, en una primera auditoría nos lleva casi del tiempo un 40% del total de la auditoría, ¿sí? Aproximadamente es eso. Porque tenemos que planificar muy bien, ¿sí? Porque ahí identificamos riesgos, entendemos el negocio y empezamos a diseñar las pruebas y el resto ejecutar y el informe. Para una segunda auditoría de la misma empresa, seguramente ese tiempo de planificación se va a reducir porque nos vamos a prácticamente a limitar a actualizar la información que ya conocemos, ¿no? Ya no vamos a comenzar de cero. Entonces hay factores que sí hay que tomarlos en cuenta también. Bueno, hay que entender el negocio, eso es vital. Hay una metodología de consultoría también que en algún momento lo vamos a lanzar para aquellas personas que obviamente trabajan en todo lo que es consultoría. No existe una metodología como tal, pues esto también les va a servir para ese tipo de trabajos, ¿sí? Pero ya lo vamos a lanzar próximamente. Es un curso nuevo que lo vamos a lanzar a nivel Bolivia, ¿ya? Entonces, para entender el negocio, y obviamente tienes que saber con quién te vas a meter, ¿no? Tienes que conocer muy bien los procesos, tienes que conocer muy bien cuáles son los riesgos, porque el objetivo es eso, ¿no? Identificar aquellos riesgos que podrían impactar en el objeto de tu auditoría, ¿ya? Eso es lo primero que tienes que hacer. No puedes entrar a un cliente y empezar a abuchear únicamente, ¿no? Como loco. El primer día, hola, ¿cómo están? Se presentan, páseme los libros mayores, sacamos una muestra y a ver, jovencito, vaya a revisar las facturas, ¿no? O sea, pero primero, pues todos tenemos que entender qué hace la empresa, sino cómo vas a revisar, ¿no? Si hay una factura que quizá no tiene ninguna relación con el giro del negocio del cliente, entonces, si no conoces a la empresa, esa factura se te va a pasar, ¿no? Vas a creer que es normal. Entonces, hay situaciones en las que sí realmente hay que hacer este tipo de actividades antes de incluso iniciar una auditoría, ¿sí? Así lo marcan las normas, las metodologías, y bueno, ni por el apuro, antes tienes que conocer bien el cliente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener que conocer dos cosas importantes del cliente, y eso tiene que ver con los factores internos y los factores externos, ¿no? En los internos lo que hacemos es analizar, ¿no? Y entender cuál es la naturaleza de la empresa, a qué se dedica. Eso es muy importante. A veces ocurre que ya están emitiendo el informe, el socio ya está firmando ahí con su puño y letra, ¿no es cierto?, el dictamen, y resulta que hasta ese punto no nadie conoce, ninguno de los auditores conoce a qué se dedicaba la empresa. Aunque no crean, parece chistoso, pero sí han ocurrido casos, ¿no? Sí, porque no se hizo esta actividad. Luego, dentro de factores internos, tenemos que conocer cuáles son los objetivos, estrategias, factores críticos de éxito del negocio. Objetivos, ¿dónde están escritos los objetivos? En los planes estratégicos e institucionales, ¿no? Lo que llamamos los PIs. O en esto privado, le llamamos plan estratégico únicamente, ¿sí? Ya sea quinquenal, no sé, treintenal, etcétera. Solamente lo hacen cada cinco años, ¿no? Estrategias también están descritas ahí, incluso por áreas. Tenemos también POAs, ¿no? De los cuales también podemos entenderlos y comprenderlos. Lo importante es que tengan KPIs. ¿Qué son los KPIs? Es la manera como tú puedes medir qué tal objetivo se está cumpliendo, ¿no? Y cómo se está cumpliendo el objetivo, qué serían las estrategias. Ese KPI es importante. Por ejemplo, cuando estaba trabajando en una institución de salud, una de seguridad a corto plazo, no tenían KPIs, ¿no? Lo mismo pasaba con una institución muy conocida acá del sector de telecomunicaciones, que de igual manera no tenían KPIs, ¿no? O sea, ¿cómo tú ibas a saber si estabas cumpliendo o no con la meta? ¿No? Entonces, eso estaba totalmente descuidado. Lo otro que podemos ver acá son los factores críticos de éxito, ¿no? Estos aspectos son muy sensibles, incluso a temas de fraude, errores o, bueno, dentro del fraude también está el tema de manipulación de algunos aspectos, ¿no? Eh, ¿Qué hace exitosa a la institución o a la empresa? Por ejemplo, un factor crítico de éxito, por ejemplo, de la Coca-Cola, pues sería su fórmula, obviamente, su marketing, sí, quizás su recurso humano, no lo sé,
algo que sea diferente a la competencia, pero que la haga especial, la haga exitosa, haga que obviamente venda muy bien, ¿no? Una industria o una empresa como la Coca-Cola. ¿Ok? Entonces también tenemos que identificar estos factores críticos. En algunos casos quizás sea un poco complejo determinar cuál es el factor crítico. Harás pues entrevistas, hablarás con la gente y todo ello. Sin embargo, también puedes utilizar la IA para que te ayude a por lo menos darte ideas de cuáles serían los potenciales factores críticos y así tú vas a tener mayor precisión al respecto, ¿no? Medidas para revisar el desempeño financiero, presupuestos, ratios, estados financieros, ¿no? O cualquier otra información, digamos, interna que nos ayude a identificar cualquier situación que esté ocurriendo, ¿no? Conociendo estos tres aspectos, entonces vamos a lograr entender y también identificar seguramente varios factores que podrían traducirse en potenciales riesgos, ¿no? Eso es lo importante. ¿Para qué entendemos el negocio? Para identificar los riesgos. Luego, dentro de factores externos, tenemos fuerzas claves del mercado, es decir, la competencia. Creo que muchos han escuchado las cinco fuerzas de Porter, ¿no? Es antiguísima ese enfoque, ¿no? Porter creo que sigue vivo, pero tiene un montón de libros y es una de sus herramientas administrativas bastante conocida, ¿no? Junto con lo que es cadena de valor y todas ellas, pero las cinco fuerzas de Porter hoy en día las seguimos utilizando porque tenemos que hacer un análisis de ello. De hecho, las empresas lo hacen, ¿no? Sus productos sustitutos, nuevos entrantes, clientes, proveedores y obviamente el mercado, ¿no? La competencia, las cinco fuerzas. Tenemos que hacer ese análisis. Algunos lo complementamos con Canvas, complementamos con, con un FODA, por ejemplo, ¿no? Entonces, ello nos va a ayudar a hacer este análisis. Luego tenemos que identificar cuáles son los interesados clave, o sea, cómo influye, por ejemplo, una ASFI, cómo influye un servicio de impuestos nacionales, cómo influye un accionista, un proveedor, un potencial cliente, ¿no? Entonces, eso ya son factores que están fuera de la institución, pero que también tenemos que comprender, ¿no? No se olviden que como auditores tenemos que ser determinantes en dictaminar de manera objetiva una opinión, ¿no? Y también tenemos que comprender de qué manera va a influir esa opinión en el resto de las instituciones o personas externas, ¿no? A nuestro cliente. Todo esto, ¿para qué lo hacemos? Pues evidentemente para identificar riesgos claves del negocio, pero aquellos riesgos que podrían tener implicaciones en los estados financieros de la empresa. ¿Ok? Bueno, les voy a mostrar una plantilla donde hacemos este análisis. A ver, esos riesgos, déjenme ver un poquito, ¿dónde está? Y acá lo tenemos. Si tienen alguna pregunta, colega, no se preocupen, pueden activar el micrófono o escribir por el chat y yo voy a tratar de darles respuesta, ¿ok? Bueno, esta plantillita la usamos en una de las firmas en las que trabajé. Esa vez no había internet, por si acaso, hoy en día hasta esta plantilla se la puede mejorar, ¿no? Pero la hemos utilizado en varios países, ¿sí? Como era parte de la metodología y bueno, nos llevaban a auditar a diferentes países, nos hacían intercambio de auditores, ¿no? Entre países y a veces nos tocaba viajar, a veces no. Y bueno, lo interesante es que te abre el panorama de manera muy, muy interesante. Acá les voy a mostrar una planilla de entendimiento de negocio de un ejemplo, ¿no? Que lo hemos tomado, que es PIL Andina. Vamos a entrar un poquito a ver lo que es Gemini. Por ejemplo, acá, ¿no? Y miren, digamos, antes de ver la planilla, yo quiero obtener información de PIL Andina. Entonces, Gemini van a encontrar un montón de información. Eso sí, hay que estar muy seguros de que la información sea pues comprobable, ¿no es cierto? Sea fidedigna. A veces se inventa, así que hay que corroborar, ¿no? No le crean todo a la IA. Tiene sus alucinaciones, como dice, ¿no? ¿Qué información tienes de Pilandina? Ya. Pilandina es una empresa obviamente muy conocida. De hecho, Gemini sí va a tener información,
No olviden que su buscador, que tienes el Drive ahí, que todo el mundo tiene su correo, así que su motor de búsqueda es increíble. Si yo voy a preguntar esto a una herramienta como Mistral, como DeepSeek, por ejemplo, no tienen pila andina en su base de datos. Esta sí. ¿Ok? ChatGPT también tiene el mismo motor de búsqueda, así que también va a tener la información de pila andina. Miren, yo no conozco pila andina, por ahí soy extranjero y no conozco qué es esta empresa, pues la IA ya me va a dar cierta información. ¿Ok? Ahí, ya tengo algo. Simplemente le hice una pregunta bastante cortita. ¿Ok? Entonces, miren, sí tiene información bastante interesante, inclusive podría entrar a información por internet, no sé, ASFI, tarjeta Pilandina, quizá ha emitido bonos, creo que sí. Ahí tenemos tarjeta de registro de Pilandina, miren cómo por internet nomás ya uno puede ir averiguando. Luego, bonos PIL, ASFI, por ahí, esto creo que sí emitieron bonos, miren, acá tenemos prospecto de emisión. Ahí también tenemos a Pilandina, ¿no? Miren, por internet, prácticamente. Otra manera de hacer búsquedas, ahorita creo que no tengo acá búsqueda profunda, no tengo. Van a ver ustedes cómo es que se puede hacer ello. A ver, voy a trabajar con esta otra cuenta. Otra opción es buscar información de la empresa a través de, a ver, que se despliegue esto. A ver. Aquí está. Tips Research. Acá. ¿Ya? Acá. Necesito información de pila andina. Deep Research o investigación profunda lo que hace es buscarte por toda la internet y te va a generar un informe, un reporte, ¿no? Pues depende mucho cómo tú le des el prompt, ¿ya? Yo hice la prueba, acá va a demorar obviamente unos 10 a 15 minutos, ahorita no lo vamos a hacer, ¿sí? Pero les estoy indicando que acá ustedes pueden consultar bajo esta modalidad. Yo hice la consulta de una persona que conozco, ¿ya? Y le dije, a ver, digamos que es Juan Pérez, necesito que me des información de Juan Pérez, temas penales, judiciales, ¿no? Relación con tales políticos y una serie de cosas. Ya, entonces fui muy preciso y me hizo la investigación y me sorprendí de la información que me trajo. Claro, obviamente que es información pública de internet, ¿no? No es que se va a entrar por la dark web o la deep web y empecé, no va a ser eso. Pero sí, todo lo que es público, todo lo que puedes encontrar por internet y esto te ahorra el trabajo. Realmente muy interesante. Algunas herramientas tienen este deep research y lo pueden utilizar en ese sentido, ¿ok? Muy interesante. De hecho, casi todo ya está en internet. Bueno, la cosa es que hay que validar, ¿no? Todo esto. Así que seguramente te vas a reunir con el gerente del cliente, con el contador, con los encargados de operaciones, de ventas, no sé, pero vas a empezar a corroborar toda esta información y además vas a pedir información, ¿no? Testimonios, escrituras, memorias, todo tipo de datos. Así que toda esa información no es que la tienes que transcribir y copiar en este formulario que está acá. No es eso. Estas plantillas están hechas para que nosotros pongamos acá aquella información relevante para nuestra auditoría. No es copiar y pegar acá, es resumir, entender, es como nuestra ayuda a memoria, papel de trabajo. Y lo vamos a anotar en esta parte. ¿Ya? Bueno, entonces eso es lo que se hizo acá. Hemos buscado información por internet, hemos averiguado con la gente. Y lo que tienes que averiguar, solamente vamos a revisar rápidamente esto y voy a un poquito explicarles cada parte. Por ejemplo, tienes que conocer sobre la estructura corporativa, propietarios, organización financiera y geográfica. Esta plantilla se las voy a pasar y miren, acá también ya viene la instrucción. A ver, Pilandina es una empresa líder, ¿no? Etcétera, etcétera. Estructura corporativa, quienes componen la corporación. Si son varias empresas, también pondrás ahí pues las subsidiarias, digamos, ¿no? Eso es importante también por un tema de alcance. ¿Quiénes son los dueños? Oh, miren acá, Ricardo Sánchez, creo que es un gran político. A ver, lo buscaremos, le haremos un deep research, ¿no? Entonces vamos a entender y comprender muchas, muchos riesgos, ¿no? Que tienen que ver quizás hasta con los accionistas, los ejecutivos de este cliente. ¿Dónde están distribuidos? Ah, está, miren, todo el
en todo el país y no sé qué, ¿no? Ah, no, esta es de organización geográfica. Esta es la parte financiera, su capital, 50 millones, acá está sus pasivos, ¿no? Total 80 millones de dólares, ¿no? Son números grandes, digamos. Bueno, entonces tenemos toda esa información. Luego tenemos productos y servicios. ¿Ya? ¿Qué produce Pilandina? Obviamente que leche, ¿no? Pero es una línea de producto, tenemos otras líneas más y tenemos que acá tener el detalle. El objetivo es conocer cuáles son los productos que se venden más, que tienen mayor movimiento en operaciones y todo ello. ¿Ok? Bueno, entonces puedes inclusive acá incorporar una gráfica, cuáles son los productos estrella. Este creo que es leche entera, ¿no? 1 punto, no sé cuántos, 1.500.000.000, algo así debe ser esto. Todo lo que tenga relación con las ventas, con los productos o servicios. Adquisiciones y enajenaciones, compras significativas, ¿no? No sé, vamos a incorporar una nueva planta, bueno, la información de la planta o, bueno, o la compra quizá de vehículos, ¿no? Cosas realmente significativas. Ah, ¿por qué? Porque esto sí lo vamos a tener que ver cuando estemos auditando activos fijos, ¿no? Puede haber un riesgo ahí. Políticas contables, lo mismo. Eh, las políticas cambian, ¿no? No es lo mismo un banco que una empresa industrial o una de servicios o una minera. La misma cantidad va a ser diferente. Entonces también nos anotamos las políticas especiales. Solamente acá vamos a ver manuales, bueno, no sé si instructivos, pero sí políticas escritas, ¿no? Más abajito tenemos las fuerzas del mercado clave, otros factores claves del entorno. Y acá tenemos pues el análisis del mercado, ¿no? Realmente esto es muy interesante. Acá nuestros conocimientos de administración de empresas, ¿no? Va a ser muy útil acá. Si se dan cuenta, esto es más de auditoría interna, más de procesos, ¿no? Más de gestión, ¿no? Ver el mercado. Solamente una firma en la que he trabajado veían el mercado, ¿no? Así de manera profunda. Y otra firma lo veía de manera superficial y otra ni lo veía siquiera. Directamente saldos o más, todo tiene que cruzar y punto. No es eso, hay riesgos detrás, ¿no? Entonces, eso se lo conoce a través de analizar el mercado, clientes, proveedores y todo ello. Influencia de los interesados. Ah, los estados financieros le interesa a los clientes, le interesa a los proveedores. ¿De qué manera, no? A los clientes, calidad y seguridad de los productos lácteos. ¿Qué pueden hacer estos señores? Preferencia de compra y lealtad a la marca. Ah, qué interesante. ¿No? Y ahí están todos los agentes, digamos, que tienen que ver con lo que es la influencia de estos interesados clave, ¿no? Hasta ONGs, etcétera, etcétera. Objetivos, estrategias. Como leíste ya el plan estratégico, tienes que acá anotar, o también si quieres puedes anexar el documento íntegro, pero acá resumir, ¿no? Algo de esos planes estratégicos, aspectos relevantes, obviamente. Y los factores críticos, por ejemplo, acá, un factor crítico es que tiene una penetración en el mercado increíble, ¿no? De hecho, bueno, creo que es la primera hoy en día, aún, ¿no? El tema de este tipo de productos. Calidad y seguridad alimentaria, eficiencia operativa, desarrollo de nuevos productos, ahora creo que hay helados, PIL, ¿no? Y todo ello. Obtener una comprensión de medidas claves de la gerencia, cómo se mide el desempeño de la compañía y diferentes indicadores, ratios incluso. Y luego tenemos que construir una especie de matriz de riesgos, ¿ok? Yo tengo otro modelo de matriz, se los voy a explicar también cómo es que lo vamos construyendo. Riesgos claves del negocio, eso vamos a hablar un rato más. El impacto en los estados financieros o control interno, qué cuentas están relacionadas, así también las aseveraciones, ¿no? Muchos se acordarán del tema de integridad, de existencia, ocurrencia, corte, derechos y obligaciones, revelación, ¿no? Y todo ello. Bueno, y si ese riesgo es significativo o no. ¿Ok? Bueno, así que esto se puede mejorar, obviamente. La misma IA puede reformular la plantilla o incluso nos puede ayudar a entender qué información necesitamos y qué podría tener impacto, ¿no? Yo podría subir esta información a la IA y le podría decir, hazme un análisis de esto y dime si es que estoy tomando en cuenta todos los riesgos que he identificado, ¿no? Con la información que averigüé. ¿Okay? Entonces, esta matriz incluso me la puede elaborar la misma IA, ¿no?
Pero esto es importante, entender el negocio, comprender el negocio, cómo funciona. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, colegas? Ok. Bueno, estamos hablando de riesgos y acá les voy a explicar qué cosas son los riesgos. Un riesgo es el efecto em, de algún hecho que podría o no ocurrir, ¿no? Es una incertidumbre, algo que podría o no ocurrir, y que podría afectar los objetivos, ¿no? O la consecución de los objetivos podría ser de alguna institución o los objetivos personales que tenemos, ¿no? Entonces son cosas que pueden pasar o no pueden pasar. Y si ocurren, podrían afectar pues el logro de metas, ¿sí? Em, Tenemos diferentes tipos y clasificaciones de riesgos. Es un mundo, de hecho, es un mundo de riesgos. Por mi parte, y si alguien se anima, también puede certificarse, como yo lo hice en ISO 31000, ¿no? La 31000 es una norma muy interesante que se aplica en casi todas las áreas, ¿sí? Y no es alejado, digamos, auditoría tampoco, porque también nosotros adoptamos ya sea COSO ERM o la ISO 31000 en nuestros trabajos de auditoría. Acá lo que van a ver ustedes es la aplicación de la ISO 31010, que es como la hijita de esa norma, donde están descritas pues todas las técnicas, más de 31 técnicas en cuestión de identificar riesgos, analizar riesgos, evaluar los riesgos, ¿no? Y tratar los riesgos. Bueno, eso lo podemos dejar para un gestor de riesgos. Nosotros, a mí como autor, me interesa identificar qué riesgos tiene esta empresa que sean críticos y que podrían afectar los estados financieros, y también para medir el efecto y también el tratamiento como recomendación, pues me interesa mucho utilizar una técnica que es la que están viendo acá. Esta técnica se llama bow tie, ¿sí? O corbata de moño, ¿no? Su traducción al español, que está dentro de esa ISO 31010, ¿ya? ¿En qué me va a ayudar esto? Pues me va a ayudar a analizar un riesgo, es decir, voy a identificar un riesgo y lo que voy a hacer es empezar a abrirlo, ¿no? Y dentro de ese riesgo tengo que conocer, déjenme ver un ratito, tengo que conocer las causas del riesgo, luego tengo que entender muy bien el evento del riesgo y las consecuencias, ¿no? Un riesgo lo tengo que desmenuzar de esta manera, en tres partes. Todavía hay más partes, ¿no? Medidas preventivas y medidas de mitigación. En un rato se los explico. A ver, con un ejemplo creo que está clarito. A ver, hablemos de un incendio. Muchos se han debido enterar del incendio que hubo en la Vita, ¿no? En la Vita acá en La Paz, hace algunos años, ¿sí? Entonces el incendio como tal, estamos hablando que podría ser el evento, es el incendio. Acá se está quemando el edificio, ¿no? Se está quemando. Esa vez una construcción, entonces, bueno, está en pleno incendio, ¿ok? Ese es el evento. Pero ese incendio ocurrió por algo, ¿no? Ese algo podrían ser diferentes tipos de causas. Y las causas, así pensando bien y también pensando mal, pues podría ser un error, un cortocircuito, ¿no? O podría ser algo intencionado, ¿no? Solamente hay esas dos opciones, error o podría ser algo que ha sido de carácter intencionado, ¿no? Estas causas son las que tenemos que identificar como auditores, porque cuando ya logremos realizar una recomendación, seguramente vamos a tener que eh, redactar también cuál ha sido la causa del problema y recomendar la solución de ese problema. ¿Okay? ¿Cómo lo vas a hacer si no conoces la causa a raíz del problema? Pues va a ser, va a ser complejo hacerlo, ¿no? Así que acá sí tenemos que indagar, tenemos que investigar, identificar los dolores de las empresas. ¿Okay? Ese es el mejor hallazgo, es el mejor informe de control interno que se puede redactar con ese enfoque. Y bueno, hay causas, hay un evento y también hay consecuencias. Sí, puede ser pérdidas económicas,
puede ser la pérdida de vidas humanas, puede ser un tema reputacional y otros, ¿no? Pueden ser de diferentes tipos. Bueno, entonces el riesgo lo tenemos que analizar, causa, evento y consecuencia. Entre causa y evento tenemos acá algunos semáforos, ¿no? Estos son controles preventivos. Digamos un cortocircuito. Bueno, ok, hubo el corte. ¿Qué debería haber pasado? ¿Cuál sería el control? Hay un sereno que está constantemente monitoreando el lugar, hay cámaras, sensores de humo, no sé, ¿no? De hecho, hay mucha normativa que también debe cumplirse dentro de las construcciones que de alguna manera si se cumplen, pues previenen también estas situaciones, ¿no? Seguramente no hubieron controles, quizá el sereno no estaba ahí, digamos, el mínimo control que debería existir, o capaz esto fue intencionado, ¿no? Quizá alguien entró de manera intencional y bueno, pues sobornó al señor este, el de seguridad, y bueno, se entró y fue a incendiar el edificio, ¿no? O la construcción. Entonces, eso es lo que también tenemos que tomar en cuenta si está o no está implementado. ¿Ok? Si no lo está, pues seguramente como auditores vamos a recomendar que se implemente. Bueno, aún los controles preventivos, el riesgo puede llegar a concretarse, puede llegar a ocurrir el incendio. Ahora pasamos al otro lado, ¿no? Bueno, ahora ya no son medidas de mitigación, o ya no son medidas preventivas, mejor dicho, son medidas de mitigación. ¿En qué ayuda esto? Ayuda a reducir el nivel de impacto consecuencia. ¿Ok? Ok, ni modo, se está incendiando el edificio, pero no queremos que se muera gente, no queremos perder dinero o tanto dinero. Pues implementa medidas de mitigación, estas se tienen que activar. Por ejemplo, un seguro. Transfiramos el riesgo en caso de incendio, bueno, a la empresa de seguros, firmamos una póliza. Así que en vez de perder 1 millón, vamos a perder, no sé, 1000, ¿no? No queremos que se muera gente. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya todos conocen el tema de simulacros, o llamemos a la policía, llamemos a ciertas instituciones de seguridad y que la gente no se meta y empiece a hacer un muro, ¿no? Para que la gente no entre al edificio o a algo más, ¿no? Entonces se activan medidas de mitigación. ¿Ok? Entonces de esta manera analizamos un riesgo. Acá abajito anota también lo siguiente. ¿Qué hace una medida preventiva? Disminuye la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué hace una medida de mitigación? Disminuye el impacto. Y acá ya estamos hablando de los términos probabilidad e impacto, ¿no? Son los dos atributos, son las dos dimensiones con las cuales hoy en día analizamos un riesgo. El nivel de probabilidad y el nivel de impacto. Recientemente creo que muchos se han enterado que están ocurriendo ni siquiera sismos, sino terremotos en diferentes países. Acá en Centroamérica sobre todo, ¿no? Venezuela, Colombia, creo que hoy día fue Ecuador, en Perú también ya se sintió, en Potosí también ya se empezó a sentir, creo que ese sí fue un sismo. En Chile creo que todavía no, pero imagínense, ¿no? Eh, la probabilidad de terremotos y sismos creo que a estas alturas ya ha debido aumentar, ¿no es cierto?, de manera importante. Ahora, bueno, aquí en todos lados están terremotos y nos tocará, pasará acá en Bolivia. Quizá Cochabamba, ¿no? Ya tiene recurrencia anterior. En La Paz, en estos más de 40 años que vivo acá, creo que han sido como unas 3 a 4 veces que hubo sismos leves, ¿no? Pero nunca está en algo mucho más complejo que eso. Excepto cuando estaba, por ejemplo, en Valparaíso, me acuerdo, estábamos estudiando ahí, y sí hubo un sismo, y nos dijeron, no, esto ocurre 2 veces a la semana, no hay problema. No, para nosotros era súper extraño, nos asustamos demasiado, cuando estábamos en un sexto o octavo piso y el edificio se movía como si fuese una antena, ¿no? Entonces, la recurrencia ahí es normal, y de hecho ellos ya han implementado medidas preventivas hasta en la construcción de sus edificios, ¿no? Acá no, acá ocurre un sismo de 7.4, Dios no quiera, voy a tocar madera, ¿no? Y bueno, chao todos, así nomás es, aquí hay puras casas y no hay ningún espacio donde podamos escapar, ¿no? Así nomás es la situación. Así que eh, esta prioridad es
está subiendo, ¿no? Está subiendo y el impacto obviamente en nuestro caso va a ser catastrófico, ¿sí? Entonces de esta manera hay que analizar los riesgos, es lo que hacemos como auditores. Por experiencia en auditorías, hasta 5 o 6 riesgos en empresas medianas a grandes. De eso estamos hablando. Hay obviamente más riesgos, pero estos son los más críticos, significativos que nos podrían afectar en nuestra auditoría, ¿no? El resto son procedimientos que usualmente siempre los hacemos, ¿sí? No es algo que tenemos que meternos en los riesgos y hasta lo mínimo. No, eso que lo haga el auditor interno, que lo haga el de gestión de riesgos. Igual nosotros enfocamos y vemos lo necesario también, ¿no? Pero eso sí, lo importante, lo material, a eso me refiero. ¿Tienen alguna consulta, queridos colegas, hasta acá? Ok, déjenme ver un ratito. Ok, ok, ok. Qué raro, ¿ah? Listo. Ahora sí, a ver, nos quedamos acá y la idea es que luego de esto les muestre las matrices de riesgo, ¿sí? Y esta es otra recomendación más que quiero hacerles. En el mundo de los riesgos es increíble, hay riesgos de todo. Riesgo de pandemia, riesgo terremoto, riesgo sismo, riesgo Godzilla, todo. O sea, puede haber de todo. Así que eso es de nunca acabar. Pero en auditoría tenemos que trabajar en 4 grandes grupos de riesgo. Sí, esto viene en una metodología, es la de Ernst Young. Y ellos lo que hacían era lo siguiente. Tenemos ahí 4 grandes grupos de riesgos, donde todos los riesgos de todo tipo los vamos a meter acá. Tenemos los riesgos de negocio. Los de negocio. ¿Cuáles son estos de negocio? Son aquellos que tienen que ver con el giro de nuestro cliente. Es decir, digamos, un riesgo crediticio siempre va a estar latente en un negocio, digamos, como los bancos, ¿no? Siempre va a haber ese riesgo. Un riesgo de tipo de cambio, lo mismo. Un riesgo de mercado, lo mismo, ¿no? En una universidad, el impago, por ejemplo, de las pensiones por parte de los alumnos, también, ¿no? Siempre, si tú creas una universidad, de igual manera vas a estar lidiando con esos riesgos, ¿no? Un riesgo de deserción estudiantil, por ejemplo. Sí, el año pasado hubo, este año creo que continúa, ¿no? Muchos alumnos están saliendo de las universidades porque prefieren trabajar, porque pagar la universidad es complejo, ¿no? Está un poco complicado en temas de recursos, aun siendo que la universidad es pública, ¿no? Y eso lo vi fuerte en la Gabriela Moreno y en la UMS también, ¿no? Ok, pero los chicos no pagan, pero transporte, la comida, la casa, también sus papás necesitan ayuda y muchos chicos prefieren trabajar y presentarse el examen de mes únicamente, ¿no? Voy a estudiar en mi casa, dicen, ok. Entonces, también puede haber ese tipo de riesgos, ¿no? En una privada impacta, obviamente, de manera crítica, ¿no? Prácticamente ya muchas carreras ya han cerrado. Incluso han cerrado varias universidades, ¿no? Me refiero a las carreras en tema de contaduría pública. No las voy a mencionar, pero sí han cerrado en universidades muy prestigiosas. O sea, ya no va la gente, ¿no? Inclusive las públicas han reducido en la cantidad. Si antes eran 6.000 alumnos, ahora son 4.000. Es una privada muy conocida, muy famosa, claro, un poquito cara. Si eran antes, no sé, 1.000 alumnos, ahora son 50 alumnos, ¿no? Y va de bajada. Es por la crisis seguramente, por esto de la tecnología, por eso hay que adecuarse, obviamente hay que, hay que actualizarse, ¿no? Porque el mercado está así, ¿sí? Ahorita es como el fútbol, ¿no? Si solamente eres zurdo y no eres
diestro, bueno, te va a ir más o menos, pero si manejas ambas, pues genial, ¿no? Acá en contaduría es igual. eh, Tienes que tener por lo menos dos profesiones, cinco, y eso hemos calculado otra vez discutiendo con unos colegas, tienes que tener cinco fuentes de ingresos, no solamente tu pega, por lo menos ten tu pega, ten tu negocio, digamos, con tu familia si deseas, tener otro negocio para los gastos, ¿no? Algo quizá más sencillo, pero por lo menos estamos hablando de casi cinco fuentes de ingreso que hay que tener hoy en día, porque nada es seguro. Pero bueno, al final, riesgos de negocio es eso, los riesgos del giro de negocio, ¿ok? Con los que siempre vamos a lidiar. Luego hablamos de estos otros, miren, em, los riesgos significativos. Y esto lo voy a pintar de un color rojo, más gruesito. Estos riesgos significativos son aquellos riesgos que no son del giro del negocio, sino son riesgos que ocurren, digamos, de manera eventual, ¿sí? Em, por ejemplo, el tema de inflación, ¿no? O sea, no siempre va a estar lidiando con inflación, pero este año parece que va a estar muy fuerte la inflación. El incremento de los combustibles, el incremento de pasajes, ¿no? Hasta parece medio raro acá en La Paz, por lo menos cada vez están aumentando los pasajes. Bueno, pero eso no quiere decir que eso sea normal, ¿no? Aunque algunos lo normalizan. Un riesgo significativo, por ejemplo, esto lo de los terremotos y sismos, ¿no? No es que todos los años y todos los meses ocurre eso, no. No ocurre una vez cada 10 años, una vez cada 20 años, no lo sé. No, entonces son riesgos que podrían ocurrir en un corto plazo, es decir, dentro de un año o el año que estamos auditando esa gestión, ¿sí? Que no son típicos, que no son usuales. El auditor que no se dé cuenta de estos riesgos, eh, pues es el famoso dicho, ¿no? Un elefante rosado pasó enfrente de tus ojos y nunca te diste cuenta. ¿No? Esos riesgos no se te pueden pasar desapercibidos, porque un riesgo significativo tiene un alto impacto y tiene una alta probabilidad de ocurrencia. Prácticamente estamos hablando de unos riesgos que están en una situación pues crítica y no puedes no conocerlos, tienes que conocerlos. Eso se logra gracias a la anterior actividad que era entendimiento del negocio. ¿Ok? De eso se trata. Bueno, tenemos ahí los dos riesgos. ¿Dónde más vamos a agrupar los otros? Pues en este que es muy interesante y muy bonito, que es el riesgo de fraude. ¿Ok? No sé si tengo acá un triángulo, creo que no lo tengo. No, no hay acá triángulo alguno, así que lo vamos a tratar de dibujar. Un riesgo de fraude. No sé si conocen el triángulo de fraude. Sí. A ver. Acá arribita tenemos motivación o presión, ¿no? Bueno, un delincuente o alguien que quiera hacer fraude puede estar motivado, le gusta la vida fácil y no sé qué, o presionado, ¿no? Una amenaza a su familia, una amenaza que lo vayan a votar, entonces también puede cometer un fraude, ¿no? El otro elemento tiene que ver con la racionalización o justificación, ¿sí? Algunos dicen, bueno, miren, mi compañero es un delincuente, ha robado, ha hecho todo, y miren, ahora es ministro. ¿No? Entonces parece que aquí la onda es hacer eso. Entonces como que justifican lo que ellos van a hacer después, ¿no? Yo sé que es medio duro, pero la verdad que eso pasa, ¿no? O quizás, bueno, no sé, la empresa me paga tan poco y estoy acá como 20 años, esta va a ser una manera de que la empresa pues me dé lo que merezco, ¿no? Y empieza a sustraer. Acá prácticamente es un tema psicológico, a ese ámbito ya es forense, de convertir un antivalor, digamos robar, lo conviertes en un valor, o sea, lo vuelves en algo bueno, ¿no? O sea, robar es normal, ya lo normalizas. Entonces puede ocurrir esa situación en una situación de fraude. Y lo otro, que tiene que ver con la oportunidad, ¿no? Esto tiene que ver con los controles. Esto sí creo que es más visible para nosotros auditores. Es la ausencia de controles, segregación de funciones, ¿no? Todas esas debilidades que a veces no existen en las empresas o débiles controles internos, no tienen ni manuales ni nada.
Recientemente una institución en la que estaba trabajando no tenía manual de funciones, ¿no? Y es la empresa de telecomunicaciones más grande de Bolivia. No tiene manual de funciones. Es increíble, ¿no? Entonces, de cómo le echamos la culpa al trabajador que hizo mal su trabajo, ¿no? Se va a decir, pero nunca me dijeron qué hacer, y ya está ahí 30 años, ¿no? Y además su cargo es hereditario, de paso. No se lo puede sacar porque está con la ley general de trabajo y nunca ha llegado a nivel ejecutivo, porque nunca ha querido tampoco, porque el ejecutivo es de libre disponibilidad, entonces prefiero ser a nivel de profesional para abajo nomás, ¿no? Y ganando más de 45.000, 50.000 bolivianos. Así ocurre, ¿no? De hecho, eso está pasando ahora y han entrado más todavía ahí. Entonces, imagínense esa situación, ¿no? Entonces, si algún riesgo tiene estos tres elementos, estamos hablando de un riesgo de fraude, ¿no? Entonces ya tenemos riesgo de negocio, puede ser un riesgo significativo, puede ser un riesgo de fraude, y si no están esos tres, bueno, ya tenemos una bolsa donde vamos a llevar esos otros riesgos inherentes, ¿ya? Estos ya son más, digamos, cercanos a procesos, más cercanos a un tema un poquito más de actividad de control, ¿ya? Estos son los tres grupos más grandes y el resto lo llevamos a las ORI, como dice ahí. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta, colegas? Ahorita les muestro la matriz, ¿ya? Ahí está. Este es un mapa de calor. La plantilla, les muestro un ratito más, lo tengo el Excel por ahí. En este mapa de calor tenemos que ubicar en dónde se encuentra el riesgo, ¿sí? Pero usualmente trabajamos con estas dos dimensiones, impacto y probabilidad, ¿no? Ahí parece que se borraron, pero no hay problema, están escritos también acá al lado derecho. Probabilidad, que podría ser esto, ¿sí? Impacto, están los niveles, que podría ser esto de acá, ¿no? Puede estar al revés también, no hay problema, igual estamos con las dos dimensiones. Algunos lo anotan acá arriba, digamos, ¿no? No hay lío alguno. Entonces, usualmente se trabaja con un mapa de calor de, de 5x5, 4x5, 5x4. Así he visto en la mayoría de las empresas, excepto en las empresas de seguro. Seguros, obviamente, pues, tienen diferentes tipos de riesgos, así que ellos necesitan trabajar por lo menos en un mapa de calor de 20 por 20 o 40 por 40. Imagínense, van a ver un montón de estos cuadraditos que están viendo acá, ¿no ve? En auditoría también podemos tener nuestras propias matrices y mapas de calor como este. Eh, yo creo que un 3x4 o 4x4 máximo para auditoría. Para el gerente de riesgos, ese sí tendrá 5x5, 5x4, 5x6. Ya se adecua el tipo de empresa. Como les dije, el de riesgos tiene un montón de niveles, ¿no? Obviamente que también hay mucha norma ahí, ¿no? Para poder gestionar sus riesgos. Así que eso es variado. No hay nada que esté así como que escrito en piedra, ¿no? Esto se va adecuando nomás. Em, Niveles de probabilidad. Acá pueden leer ustedes que tenemos 5 niveles para este ejemplo. Wow, está muy grande. Déjenme ver dónde está la gomita. Mm, Aquí está chiquitito. Aquí tenemos niveles, ¿no? Casi seguro, nivel 5. Probabilidad. Bueno, ha ocurrido muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, si me voy a un lugar, digamos, la ceja, pues casi seguro que te asalten, ¿no? Cuidado y todo ello. Entonces, siempre vamos con temor a esos lugares, ¿no? Ahora, si nos vamos a otro lugar que, bueno, es más concurrido, podría ser un banco, y que no creo que, aunque quizás, ¿no? Dependiendo de el banco donde está, por ahí está la frontera, no sé, es casi seguro que van a saltar después de las 5 o de las 4. Pero bueno, eso va a variar. A nivel de probabilidad, probable, es probable que pase. Bueno, o sea que no ocurrió tantas veces, pero sí ha ocurrido algunas. Posible, muy poquito ocurrió, improbable, casi nunca. Y raro, jamás ha ocurrido, así que raro que pase, ¿no? Por ejemplo, el COVID seguramente estaba por acá, ¿no? El 2020. El 19 estamos peleando, tratando de que no se entren a nuestras casas, ¿no? Eh,
Y bueno, la cosa es que nadie pensaba que el COVID iba a llegar hasta acá. Raro, ¿no? Pero de repente se ha disparado y ya estamos acá. Hoy en día los mapas de calor de varias empresas, incluyendo ahora sí las instituciones de salud, porque ningún hospital, clínica, ninguna tenía riesgo COVID de pandemia, ¿no? En sus mapas de calor, si es que tenían mapas de calor y matriz de riesgo, ahora sí los tienen que tener, ¿no? Incluso los bancos, porque por más que no sea de salud, un banco u otro tipo de empresas ya le va a impactar esto de manera recurrente, así que es mejor nomás ya no ponerlo como raro y ponerle por lo menos un 3 o un 4, ¿no? Mínimamente, ya ha ocurrido. Entonces, ¿puede volver a ocurrir? Sí. Ok, entonces esto lo vas clasificando dependiendo el nivel de recurrencia también. ¿Qué pasa en impacto? Esto es crítico, ¿no? Tenemos una calificación acá arriba con el dígito 5 que lo llamamos catastrófico. Catastrófico, ¿no? Eso es lo peor que puede pasar. En una empresa que cierre la empresa, ¿no? O que se muera alguien, ¿no? Depende de qué riesgo estemos hablando. O que se pierda mucho dinero y que obviamente produzca el cierre de la compañía, ¿no? Después tenemos otros niveles que están por debajo. Mayor, no será que cierre la empresa, pero sí está cerca. Moderado, es algo regular, pero hay que tener cuidado. Menor, estamos despreocupados. Insignificante, no pasa nada, ¿no? Ok, bueno, si pasa este riesgo y el impacto es insignificante, bueno, mejor no hago nada, voy a perder más plata implementando un control. Si es menor y hay que analizar costo-beneficio. Si es moderado, bueno, acá puedo implementar un control y cosa de que este moderado baje a un nivel de 2, ¿no? Pero eso ya estoy hablando de cómo nos movemos en estas dimensiones, ¿ya? Pero catastrófico es lo peor de lo peor. Ahora, yo les diré, ¿y Bolivia en qué lugar se encuentra, ¿no? Con estas cosas que están pasando, ¿no? Estaremos en un punto catastrófico, mayor, moderado, depende del riesgo, ¿no? Lo que le estoy preguntando es esto de acá, en realidad, el nivel de riesgo. ¿En qué nivel de riesgo estamos en Bolivia? Bueno, entonces acá podemos entender lo siguiente, a ver, con esta X voy a trabajar, ¿ya? Em, a ver, rojo es probabilidad. ¿Qué tan probable es que, bueno, no sé si decir país quiebra, dice que Bolivia o los países no quiebran, ¿no? Pero creo que sí, muchos países han desaparecido. En nuestro caso, no lo sé, la verdad, ¿no? Espero que no. Pero podríamos ver un tema quizá del incremento del combustible. ¿Qué les parece? ¿No? Está a 6 bolivianos el litro, creo que ahora no, ahora por inflación y como que van a importar ya de manera privada, ¿no es cierto?, la gasolina, entonces el precio va a ser fluctuante, entiendo, y también se va a elevar de acuerdo a los precios del mercado internacional. Así que, ¿qué tan probable es que ocurra eso? Tengo acá de 1 a 5, seguramente yo, de acuerdo a lo que dice en la descripción, diré, pues, esto va a tener nivel 4, ¿ok? Estamos hablando de este cuadrante, ¿no? De acá. Nivel 4 de probabilidad. ¿Ok? A ver, otro colorcito usar. Acá estaríamos. Acá estaría bailando. Bueno, y se ocurre cuál va a ser el impacto catastrófico. Depende. Si hay alguna empresa que tiene que ver mucho con el uso del combustible, seguramente pues al incremento va a ser fatal, ¿no? Puede ser catastrófico, pero no creo que sea catastrófico aún. No sé si cierren las empresas por eso. Nivel 4 mayor podría ser o moderado. Digamos que podríamos hablar de un grado mayor. Entonces, acá lo que hacemos es ver nivel 4, ¿no?, de impacto también, y estamos en este cuadrante. Acá. Acá es donde vamos a incluir nuestro riesgo, ¿no? Sería un 4 de impacto y 4 de probabilidad. Ok, está en un área roja.
Eso quiere decir que es un riesgo significativo, es un riesgo que hay que tratarlo. No lo podemos dejar ahí en un área roja. Como auditor tenemos que preguntar al cliente, oiga, ¿y este riesgo cómo lo están tratando? ¿Qué es tratar? Tratar es llevar ese riesgo, ya sea a ese lado, a este lado, miren, ya son áreas amarillas o incluso hasta el área verde se lo podría llevar, o de manera combinada en esa dirección. ¿Sí? ¿Cómo se hacen estos movimientos? Este de acá, por ejemplo, se hace gracias a que vamos a mover la probabilidad de 4 a 2. ¿Cómo se mueve la probabilidad? Con la implementación de controles. ¿No? ¿Se acuerdan del bow tie? ¿Cómo se modifica este riesgo a través de la probabilidad? Con la implementación de controles. Ahora, si quieres hacer este movimiento de acá, tendrías que reducir el impacto, ¿no? De 4 de impacto a 2 de impacto para que esté en un área amarilla, por lo menos controlable. ¿Cómo se hace esto? Pues modificando, implementando medidas de mitigación. ¿Sí? Ok, entonces lo puedes hacer así también. O por qué no trabajar con ambas, ¿no? Entonces obtenemos esta dirección. Ya lo llevamos a un nivel verde porque hemos modificado el impacto, que sería lo verde, lo hemos bajado a 2, y también la probabilidad lo hemos bajado a 2. Estaríamos en un cuadrante que tiene el valor de 4 acá. ¿Sí? Entonces podemos hacer ambas, podemos tratar de esta manera. O modificamos el impacto, modificamos la probabilidad, o modificamos ambos y logramos un mejor resultado. ¿Ok? Esto es muy importante porque así también lo vamos a analizar para poder recomendar lo mejor a nuestro cliente. ¿Ok? Les muestro la matriz de riesgos. ¿Tienen alguna pregunta, colegas, hasta esta parte? Dice una consulta. Sí, adelante. Dice, ahorita nos está hablando de la matriz de riesgos en la parte de probabilidad de impacto. Ujú. Estos riesgos, nosotros como auditores tendríamos que definir haciendo las consultas pertinentes a la entidad que está auditando, dice. Mm, buena pregunta. De hecho, una empresa o una institución que ya está bien estructurada y ha implementado la gestión de riesgos, de seguro va a tener un área de riesgos. Acá la idea es obtener esa información, lo vamos a hacer a través de un requerimiento, y que ellos nos den sus matrices de riesgo. Estos niveles de calificación que estamos viendo acá también nos lo tienen que dar. Y nosotros tratar de hablar el mismo idioma que ellos, ¿no? Sería lo mejor, así nos ahorra mucho trabajo. ¿Sí? Pero aún así nosotros como auditoría hacemos también indagaciones, vemos algunos riesgos más, identificamos algunos, inclusive cuando ya elaboramos los hallazgos, también el gerente de riesgos dirá, ah, miren, el auditor vio esto y yo no lo tenía en mi mapa de riesgos, lo pondré ahí también, ¿no? Pero mejor si ellos lo tienen. Ahora, si no lo Entonces, tienen, ¿qué? entonces, en este caso, independientemente que ellos tengan su matriz de riesgo, las empresas, nosotros como auditores igualmente tendríamos que calcular la matriz de riesgos, independientemente, ¿no? No, pero si ya lo tienen, sobre eso yo voy a trabajar. Si ya lo Ah, de tienen. acuerdo, de acuerdo. Mejor, me ahorra un montón de trabajo. Pero lamentablemente solamente las empresas reguladas lo tienen porque el ASFI se los pide. Y aún así, ya he visto casos, no sé, yo vi un riesgo 16, ellos lo tenían en 4, pero no había ningún tratamiento. ¿Y por qué lo tienes en 4? Es que el gerente me ha dicho, porque si lo pongo a 16, la ASFI va a gritar y nos va a venir a fiscalizar o inspeccionar. ¿No ven? Y como que manipulaban. Pero entonces, ellos lo tienen bien, sus criterios los tengo, sobre eso puedo trabajar, pero yo también tengo mi criterio, ¿no? Para mí esto no es bajo, esto es alto. Ahí sí ya también puede haber hallazgos y observaciones. Ahora, el tema es qué pasa si no tienen matriz de riesgo, no han hecho un análisis de qué riesgos tienen, cuáles gestionan. Eso ya es complicado. Al auditor le va a tocar hacer ese trabajo, pero para su auditoría, no para el cliente. ¿Sí? El cliente debe hacerlo con mayor detalle y profundidad. Nosotros, para nuestro trabajo de auditoría, obviamente que es financiero y bueno, es tanto limitado, no vamos a ver todos los riesgos de la empresa, solamente aquello que tenga impacto financiero. Entonces lo tenemos que hacer sí nosotros. Y aunque no crean, una buena práctica es que el cliente al momento de decidir, ok, yo quiero mi
mis riesgos, los quiero trabajar y bueno, el auditor interno tiene algo, ellos también pueden utilizar la información del auditor para iniciar hasta la materialidad, eso también el cliente lo va a tener y va a definir sus umbrales de materialidad, eso lo de apetito a riesgo, tolerancia a riesgo, capacidad de riesgo, ¿no? Esos términos que seguramente también los han escuchado. Luego ya ellos van a empezar ya a trabajar por su cuenta y bueno, se trata de colaborar también. ¿Ok? Querido colega. Está bien, dice, gracias. Ok. Bueno, a ver, ahora sí les muestro. ¿Dónde está la matriz? Acá tengo varias. Esas de las matrices, bien interesante. Cuando estaba en la caja bancaria, se los pedí, pues sí. Y ese ratito estaban haciéndolo, ¿ya? Lo mismo pasó en Entel. Les pedí sus matrices de riesgo y me dijeron, ¿qué riesgo? Empresas grandes que tienen muchos años no las tienen. Eso a uno le hace ver cómo está el país. Si las grandes no lo tienen, ¿cómo serán las pequeñas, medianas? A menos que las obliguen, como el tema de empresas reguladas, ¿no? Como la ASFI. Ahí sí se los pide. Pero bueno, acá está un ejemplo de matriz que también se los voy a pasar. Un ejemplito nomás puse acá, ¿no? Pero se los voy a explicar cómo es y el resto ya ustedes lo pueden utilizar en sus trabajos. Esto me ayuda también para poder armar mi plan anual de auditoría interna, ¿sí? En base a riesgos. Y acá en la segunda hojita van a ver lo mismo que vimos hace rato en las diapositivas. ¿Ok? Matriz de riesgo. Por ejemplo, acá vamos a utilizar una técnica que es la bow tie, la de corbata de moño que les mostré. Y tengo, esto es bow tie. Lo voy a pintar un colorcito especial, ¿ya? A ver, eso de ahí. Esto es bow tie. Causa, evento, consecuencia. Puedo agregar controles preventivos, mitigadores que se hayan implementado también. Lo puedo enriquecer mi matriz, si así te es más útil. Pero acá el bow tie. ¿Por qué ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cuáles serían las consecuencias o impactos en los estados financieros o control interno? Si fuese auditoría interna y estoy viendo cumplimiento, lo mismo, ¿no? Causa, por qué se incumple, evento, el incumplimiento, consecuencia, multas, sanciones y otra serie de cosas, ¿no? Ya no sería estados financieros, quizás, ni control interno, pero sí sería normativa, ¿no? Esto se puede ir adecuando, no hay problema. Y acá me he agregado una columnita que es la descripción de riesgo, es como un resumen para entender bien de qué se trata el riesgo y luego su análisis que está acá, ¿no? Pito de naranja. Y luego acá en la primera columnita van a ver que tengo una especie de código R1. Esto, bien acá no le puse, puedo aprovechar de poner el tipo de riesgo. ¿Se acuerdan? Riesgo de negocio, riesgo significativo, riesgo de fraude u otros riesgos inherentes. Esto podría ser un tema de iliquidez, dice, ¿no? Es un riesgo de negocio. Código 001. Ok, listo. Eso ya cada uno va a ver cómo clasificar los riesgos y qué código le van a dar. Así que para mi auditoría, el riesgo, el RN001 es este, ¿no? Y si este riesgo afecta cuentas por cobrar, afecta disponibilidades, cuando esté armando mi programa de trabajo de esos dos rubros, seguramente voy a tomar en cuenta el riesgo RN001. ¿Sí? Entonces acá obviamente no nos vamos a llenar de riesgos, como les dije, 5, 6, ¿no? O sea, tampoco es que, aunque ha habido empresas que sí he visto que tenían 20 riesgos de esto, una barbaridad. Sí, riesgos en mala situación, empresas corruptas. Ay, no sé por qué he apoyado a un colega. Y yo dije, no, aquí está complicado donde se habrá metido el colega, pero al final yo no firmé nada. Pero sí vi empresas que, un desastre total, ¿no? Y empresas grandes, realmente. Pero bueno, entonces ahí vamos. El código de riesgo, la descripción de riesgo, el análisis Bowtie y luego las cuentas y aseveraciones que podrían ser afectadas, ¿no? Esto está en función, como es auditoría financiera, está en función también del impacto financiero. Bien, si quieren pueden unir estas dos, ¿no? Que es el efecto financiero, o separarlas, aseveraciones. Y luego entramos acá a la valoración.
Y para esto vamos a tener que trabajar con estos parámetros, ¿no? Con los numeritos, nivel de impacto y probabilidad. Acá vamos a trabajar. A ver. Impacto, ¿cuánto? 4. Probabilidad 3. Y acá está un poquito automatizado esto, ¿no? Va a cambiar esto. Incluso acá podemos agregar una nota. A ver, insertar, ¿dónde está? Comentario, no. Aquí no puedo agregar notas. Wow, desaparecieron las notas, pero bueno. O podemos agregar una columnita y podemos señalar. Yo creo que acá, aquí se aparece. No aparece, ¿ya? ¿Qué pasó? Comentario nomás. Como comentario está, ¿no? Ya. Acá, ¿por qué 2? La calificación es de 2 debido a que si el riesgo ocurre, el impacto será controlable, ¿no? En auditoría, todos los criterios que tengas los tienes que escribir, ¿no? Entonces, si alguien revisa este papel, dirá, ah, le pusieron 2 por esto, por esto, por esto, ¿no? Lo mismo para este de probabilidad, ¿no? Porque si no sería también así libre, ¿no? Como que me parece que es 2 y que es mejor 4, miren, ahora es 16, automáticamente con formato condicional esto ya se cambió una alerta, ¿no? Riesgo significativo. No estamos hablando que el riesgo seguramente está acá, acá, ¿no? 16. Wow, dices. ¿Ok? Pero bueno, una vez que califiques todo esto, tienes que completar con la respuesta de la gerencia. ¿Qué quiere decir? Que una vez que tengas el riesgo identificado, vas a tener que reunirte con el gerente o con los encargados y hacer obviamente las indagaciones y decirles, miren, hay este riesgo, lo hemos identificado y usted tiene qué controles ha implementado, qué medidas de mitigación ya las ha trabajado en caso de que ocurra esto, ¿no? Que es un tema de liquidez, o sea, no van a vender y no va a haber plata y todo. El gerente acá nos dice, ah, tenemos una respuesta. Miren, nosotros hemos estado haciendo A, B o C y D. ¿Qué dice? La gerencia debe implementar medidas para gestionar y mitigar el riesgo y liquidez, como monitorear de cerca el flujo de efectivo, diversificar, vamos a diversificar fuentes de financiamiento y reducir costos operativos si necesarios y mantener relaciones sólidas con proveedores y prestamistas. Es decir, que todo esto ya lo tienen planeado, ¿no? Entonces, seguramente ellos ya han ido a ver con los bancos el tema de líneas de crédito, digamos, un análisis de reducción de costos operativos, no sé si sacarán gente o no sé qué harán, ¿no? Y también si ya está avanzado, ya han concretado algo con los proveedores prestamistas, ¿no? Entonces, este es el plan del gerente, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea del auditor? La del auditor va a ser, ah, bueno, entonces, verificar si todo esto lo está haciendo, ¿no? O si existe algo que quizá la gerencia no lo esté realizando. Entonces, en la vida real, sí tienen algo. He visto en la mayoría de los casos que sí tienen un plan, ¿no? Un plan, o ya están trabajando en un plan, o ya lo tienen bien estructurado, hasta el tema de seguros, todo eso lo tienen. Pero en otros casos, a veces la respuesta es esta. Ok, tenemos este riesgo, señor gerente. ¿Usted qué está haciendo? Y el gerente te dice, ¿en serio? ¿Cuál riesgo? Hay prácticamente nos preocupamos bastante porque ni el gerente había estado enterado de esos riesgos, ¿no? A veces ocurre porque la mirada también de un profesional independiente, ¿no? A veces es mejor que uno que está el día a día y a veces con las operaciones ya se pierde también, ¿no es cierto? Y no ve las cosas también desde otro enfoque. Entonces puede ocurrir. Entonces para eso también está nuestra revisión de auditores. Entonces lo que el gerente se ha propuesto, seguramente nosotros lo vamos a considerar como parte de la revisión y lo vamos a escribir dentro de los programas de trabajo. ¿Ok? Entonces miren cómo llegamos de entender el negocio, de identificar los riesgos, clasificarlos, calificarlos, analizar cuál es el impacto, ¿no? Ver si estos son significativos o no, llegar y aterrizar en la respuesta del gerente y luego pues concretamos y cerramos nuestro programa de trabajo, ¿no?
con las cosas realmente que debemos ver. ¿Ok? De esa manera funciona esta matriz. Esta la he utilizado siempre para externa y para interna si lo abrimos un poquito más, pero eh, esta es básicamente la lógica. ¿Ok? Bueno, así queridos colegas, a ver, creo que podemos ver por el tiempo algo más. Eh, Déjenme ver qué tenemos por acá. Lo de coso, mañana podemos ver materialidad. Ahí está bien, y enlazamos el modelo con el programa de trabajo. Estamos bien. Podemos ver algo de control interno. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna consulta, colegas? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, adelante, dígame. Una consulta, Licen, quedo intrigado. ¿Cómo se construye ese mapa de calor que usted ha mostrado? ¿Qué se toma en cuenta? Ese mapa de calor. Sí, exactamente. Esto de acá. Es que no es algo que esté, digamos, escrito en piedra, ¿no es cierto? Esto se va adecuando únicamente. Em, mm, Puede partir de un mapa como este, 5 por 5, por ejemplo, ¿no? Em, el problema sería quizá definir, perdón, estos niveles de probabilidad y qué significa cada uno, ¿sí? Entonces, acá no sé si lo tengo, déjeme ver un ratito. Creo que lo tengo en una presentación, riesgos PPT, y le voy a explicar cómo es que creamos esa parte de los criterios por niveles. Creo que eso está tratando de entender, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Ya, matrices de riesgo. A ver, déjeme ver un segundito. Un riesgo, a ver, PPT. Mm, mm, A ver, ojalá que está acá. Eso es, oh, eso es cierto. A ver acá. Este del diplomado, a ver. Es lo que hicimos con la Cato. A ver si lo tenemos por acá. Ah, acá está justamente. Ahí está. Se logra ver, ¿no? A ver, está. Esto lo vamos a llevar un poquito más ahí. Ok, bueno, a ver. em, por ejemplo, a ver, tenemos acá lo que es impacto. Acá abajito está probabilidad. Ya. Como les digo, esta parte se adecua mucho al tipo de empresa, se adecua mucho al tamaño de la empresa. Si es una de seguros, esto va a ser enorme. Si es una de servicios comercial, digamos, va a ser reducida. Si es una industrial, seguramente hay muchos riesgos que tienen que ver con temas de gestión de calidad, por ejemplo. Eso ya se va adecuando. Ahí un consultor quizá pueda. De hecho, nosotros también lo podemos hacer porque conocemos a las empresas, ¿no? Sabemos cómo entenderlas. Por ejemplo, acá en impacto no van a haber números, también se lo podría poner número. Vamos a definir, digamos, como nivel 1, impacto 1 insignificante, impacto 2 menor, impacto 3 moderado, mayor y catastrófico. Pero acá sí lo voy a abrir mucho más, ¿no? ¿Por qué 1 insignificante? Porque cumple con estos criterios. Por ejemplo, primero, el impacto va a ser 1 porque financieramente es menor, digamos, a 50.000 bolivianos el impacto que puede ocurrir.
¿no? Y a nivel de unidad es menor a 35.000. O a nivel de sucursal, ¿no? Entonces te vas fijando parámetros, ¿sí? Si el impacto financiero, o si el impacto va a ser catastrófico, financieramente estamos hablando de que va a ser mayor a 10 millones. Una pérdida, un robo quizás, un desastre o algo así, ¿no? Y acá lo vas categorizando, si tienes sucursales, líneas de negocio, etc. Esto es la parte financiera. Nosotros también lo conocemos como umbrales de materialidad. En gestión de riesgos, ellos se miden sus umbrales de materialidad, digamos, que son apetito al riesgo, tolerancia al riesgo y capacidad de riesgo. Esas son las materialidades de la empresa, digamos. Nosotros lo conocemos con otro nombre, ¿no? Ellos lo definen. ¿Okay? Pero ojo, no solamente es el criterio financiero, también podría ser un tema de criterio cualitativo, de por qué insignificante uno también es insignificante. Pérdida o daño insignificante, riesgo aceptable en el sector, no aumenta las quejas de los clientes. A ver, ¿qué será lo máximo, lo catastrófico en términos cualitativos? Pérdida catastrófica, riesgo inaceptable en el sector, intervención regulatoria y multas, pérdida significativa de valor de las acciones, quiebra de la entidad o pone en peligro su continuidad, ¿no? Eso es más crítico, por eso es catastrófico en el tema cualitativo. Otro criterio objetivo, impacto insignificante en el logro de los objetivos. Ok, mi meta es vender 1 millón, esto ha ocurrido, ¿me afecta? No, nada, ¿no? Es insignificante, no pasa nada. Pero si el hecho afecta al cumplir de tus metas de manera ya importante, sería esto, ¿no? La mayoría de los objetivos no se van a lograr alcanzar. No sé, subió el tipo de cambio, bueno, lo siento amigos, esto nos pone en una situación de quiebra, no vamos a lograr vender lo que queríamos y de paso vamos a cerrar la empresa, ¿no? Ya eso ya sería bien complicado. Otro criterio, esfuerzo de la gerencia, un evento cuyo impacto puede ser absorbido a través de las actividades normales. ¿Ocurrió esto? ¿Lo podemos salvar? Sí, ok, no hay problema. Pero ¿qué pasa si no lo podemos salvar? Un desastre con potencial para llevar a una rápida reestructuración de la gerencia, la organización y de sus objetivos, ¿no? Entonces sí requiere más tiempo de los ejecutivos, mayor atención, inclusive inversión de dinero para hacer muchos cambios, ¿no? Entonces estamos hablando de esa manera. Esta matriz es la que hay que trabajar. De aquí va a salir los niveles, porque de acuerdo a esto me va a definir por ahí, no necesito 5 niveles, suficiente 4, ¿no? O por ahí 3 nada más. La mayoría que he visto trabaja con 4x3, 5x5, por eso se los muestro. Y en probabilidad ocurre lo mismo, ¿no? Raro, improbable, posible. Acá pueden ver que los criterios son estadísticos, pero para eso necesitas una base de datos de incidentes, digamos, ¿no? Así se llama en tecnología. ¿Cuántas veces se ha caído el sistema? Bueno, no sé, pues el mes pasado una sola vez, entonces ya tienes ahí probabilidades también en términos estadísticos. Es estadística descriptiva esto, ¿no? O frecuencia también, que obviamente ambas van ligadas. Uno es el 0, de 1, ¿cómo es? De 0 a 1 sería, ¿no? Que serían los porcentajes. Y la frecuencia ha ocurrido 5 veces, 10 veces en los últimos años. No ha habido 5 terremotos o no sé. Entonces, pues ya depende mucho de lo que se esté analizando. Entonces, de acuerdo a ello, tú vas creando esos niveles de calificación para impacto y probabilidad. ¿Ok? No sé, creo, colega, si he logrado contestar. Sí, 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 Luisen. Y esto intentaba entender para aplicar en las mineras, porque Ah, ya. la mayor parte de las mineras no tienen su matriz de riesgos. Ah, ¿Por qué? Por distintas razones, ¿no? Inclusive hay una carencia en ese sentido, el tema organigrama, manual de funciones, manual de procedimientos. mm, Eh, luego, eh, el tema tributario es bastante crítico, el tema eh, bancos, por ejemplo, ¿no? Por la fluctuación del dólar, etcétera. O sea, y por eso trataba de entender eso de cómo aplicar en las mineras. ujú. Excelente, excelente. Lo primero que tiene que hacer es armarse un listado de todos los riesgos, de todos, ¿no? Si son 20, 30, 40, un listado.
Luego los tiene que ordenar desde los más importantes a los menos importantes. Luego empieza a analizar los más importantes así uno por uno, porque este riesgo podría tener quizá un criterio, digamos, impactante, ¿no es cierto?, en la empresa y cuántas veces ha ocurrido. Allá cada uno puede empezar a analizar con impacto y probabilidad. Y ahí mismo se va a ir armando los niveles, estos que estamos comentando acá, ¿no? Perfecto, licenciado, muchísimas gracias. Ok, ya creo que gracias por la pregunta. Listo, a ver. Realmente el tema de los riesgos es amplio también, ¿no? Más bien en la auditoría financiera, a ver, vamos a ver por acá. Eh, no entramos a esta tanta profundidad, pero sí nos interesa ver y entender esos riesgos que pueden impactar en el objeto de nuestra auditoría, ¿no? Nuestro trabajo. Entonces, a ver, oh, wow, creo que dejé de compartir. Déjenme ver un ratito, por favor.